Hola, ¿qué tal? Soy Sergio. Espero que estés muy bien. Y veremos hoy sistemas digitales con 6 entradas. Ya es la ayudantía número 2. En este caso, 6 entradas se refiere a que tiene 6 bits. Ya puede ser una entrada de 6 bits, 2 entradas de 3 bits, 3 entradas de X bits, de tal forma de que haga 6 entradas. Entonces, el objetivo va a ser resolver un sistema digital con 6 entradas y en esa salida, porque depende del ejercicio. Como lo vimos en la ayudantía anterior, vamos a analizarlo de tal forma de ver cuántos bits necesita la salida y cuántas salidas van a ser. Ya porque puedo tener tantas salidas como yo quiera y ordenar esos bits como yo quiera también respecto a cómo va a representar eso el problema. Entonces vamos a ver el ejercicio de hoy. Considere la función f de xy igual a 2 tercios de x doble factorial más 6 séptimos de y doble factorial. En este caso esta función, el doble factorial es simplemente, bueno, y el 2 tercios y el 6 séptimo, todo esto es simplemente para que salga algo al azar, ya a la salida. Quería que saliera algo al azar a la salida, por lo tanto traté de hacer una función no tan lineal, de tal forma de que tengamos algo al azar y no simplemente yo poner ceros y unos a mi voluntad, sino que realmente sea un ejercicio que no creo que se encuentren en su vida cotidiana, pero sí que tenga algo al azar, ¿ya? Encontrar situaciones que podrían encontrarse ustedes potencialmente. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta función? Diseña un sistema digital en donde x y y son números de 3 bits y la salida del sistema es el primer dígito decimal de la función. ¿Ya? O sea, digamos que esto da, si yo evalúo no sé, pues cualquier número aquí en x y el resultado me da 35,23, qué sé yo, por ejemplo, el primer dígito decimal sería 3, por lo tanto la salida sería 3, pero en binario. Ya habría que hacer eso. Muy simple. Entonces tenemos los datos que serían dos entradas de 3 bits cada una. Y en este caso el número de bits de la salida va a depender de cuando evaluemos todos los XY posibles, dadas las limitaciones de 3 bits para las dos entradas. Vamos a decir, bueno, sabes que necesito estos bits de salida para construir la tabla de verdad y el mapa ganó. Bueno, entonces tenemos esto. Lo que hay que hacer es empezar con lo que le decía antes, ¿cierto? Empezar a identificar cuántos bits necesito para la entrada. Bueno, son 6. Sabemos que son 3 para X y 3 para Y, por lo tanto en total son 6. ¿Ya? ¿Cuántas entradas hay? Bueno, hay dos entradas X y Y de 3 bits cada una, o una entrada grande de 6 bits, a la cual yo le voy a dar la interpretación de que los primeros 3 son X y los 3 que vienen después son Y. Ya, porque yo le doy la interpretación a esas señales digitales, a esas señales binarias. ¿Cuántos bits necesito para la salida? Bueno, hay que evaluar la función como ya les dije. Entonces aquí está la respuesta. ¿Cuántos bits necesito para la entrada? 6. ¿Cuántas entradas hay? Hay dos entradas de 3 bits, como ya les dije, o una entrada grande de 6 bits, a la cual yo le voy a dar la interpretación de que los primeros 3 bits son X y los segundos 3 bits son Y, o al revés incluso podría ser. Pero yo tengo que estar muy clarito de cómo lo voy a ordenar. ¿Y cuántos bits necesito para la salida? Depende. Hay que evaluar la función. Entonces, una vez dicho eso, muy simple, empezamos con nuestra tabla de verdad. Ya ustedes la hacen bien bonita, ¿cierto? Ponen primero las entradas. Ya. En este caso tengo X y Y como entradas. Cada una tiene 3 bits. Por lo tanto le puse X2, X1, X0, Y2, Y1, Y0. Ustedes pueden poner los nombres que quieran. Yo le puse estos nombres porque son significativos para mí. Ya significan X y Y. O sea, bastante obvio de por qué le puse esos nombres. Y además le puse colores solamente para ir diferenciando para que no se vea todo tan gris. Entonces lo que hay que hacer es ir poniendo, obviamente, completar esto con 0, 1, 2, 3 hasta 63 y luego transformar eso binario a decimal porque hay que evaluarlo en esta función que está en el dominio real. Y una vez evaluada esa función, tomo el primer número, bueno, aquí dice primer número, el primer dígito realmente de ese resultado, y ese dígito lo transformo a binario. Eso es toda la parte que hay que hacer. Y la parte decimal es lo que deberían hacer en su mente, pero yo lo pongo acá porque es mucho más simple y ustedes, es una buena práctica, la verdad, ponerlo juntos para que ustedes se vayan guiando. Entonces, em, lo que hay que ver es cuántas combinaciones hay. Yo quiero hacer una tabla de verdad, pero ¿cuántas filas tiene? ¿Qué tan larga va a ser? Bueno, muy simple, ustedes tienen que ver cuántas entradas tenemos. Bueno, en este caso tenemos cuántos bits de entrada tenemos. Esa es la pregunta que realmente debería hacerse.
ya no cuántas entradas tenemos. De hecho aquí debería decir sistemas digitales con 6 bits en la entrada, ¿ya? Porque en este caso tengo 2 entradas, pero son de 6 bits. O sea, 2 entradas de 3 bits o una entrada de 6 bits, ¿ya? Entonces, ¿cuántas combinaciones hay? Bueno, hay 2 a las 6 combinaciones. O 64, lo puse al revés. 64 filas se traduce directamente eso, ¿ya? ¿Y cómo lo obtuve? Bueno, si este es mi lado de las entradas, yo sé que cada una tiene 3 bits. O en total, tengo una entrada gigante que es de 6 bits, a la cual yo, con mi razonamiento humano, digo, sabes que los primeros 3 bits son X y los segundos 3 bits son Y. Como en total son 6, voy a tener directamente relacionado el número de columnas con 2a elevado a ese número para sacar el número de filas. En este caso 2 elevado a 6 porque son 6 columnas me da 64 filas. Esas son las combinaciones posibles para este sistema digital. Entonces lo que hay que hacer ahora es simplemente empezar a completar. Ya, o sea, ustedes empiezan del 0, del 1, el 2, el 3 y así. Ya, por ejemplo, ahora cuando cargue, ahí está. 0, 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 63, porque ustedes parten del 0. En este caso, la entrada son 6 bits. Ahí ustedes parten así, ¿cierto? Parten 0, todo esto es 0, todo esto es 1, aquí todo esto es 7. Y cuando sea 8, aquí va a aparecer un 1 y aquí 0, 0, 0. Entonces, cuando ustedes completan por primera vez las entradas, las completan como que fuera de 0 a 63. Pero una vez ya cuando lo vayan a ver en el problema, ustedes saben que los primeros 3 bits son X y los que siguen son Y. Ahora al completarla siempre va a ser así porque son las 64 combinaciones de 0 a 63. Lo que resta después es ir probando eso, hay que ir evaluando en f de x. En este caso para las primeras 8 combinaciones que están acá, tengo que x siempre vale 0 y y el que va cambiando de 0 a 7. ¿Ya? Entonces hay que ir evaluando para encontrar cuál es el valor decimal de esta función a la salida. Por ejemplo, el par 00 que está acá sería 2 tercios por el doble factorial de 0 que es 1, es igual que el factorial normal, más 6 séptimos del doble factorial de 0 otra vez que es 1, por lo tanto queda así, y esa suma es un número de que en este caso es 1,524, ¿ya? O sea, ustedes lo ponen hasta lo redondean porque realmente no importa el primer dígito, así que sería 1 en este caso. Luego por el siguiente, que aquí sale 1, aquí sale 0 porque aquí faltó poner el 1. Sería 1 factorial, ¿cierto? Porque aquí y es 1. Y 1 doble factorial es 1, igual que 0 doble factorial, por lo tanto queda lo mismo. Y luego con el 2, que nuevamente no cambia acá, cuando y vale 2, sería cambiar esto por 2 doble factorial, que sería 2 por 1. Por lo tanto me daría 2 por 1, que es 2 por 6 séptimos más 2 tercios, que me da este número. Y finalmente por 3 también sería 3 doble factorial, que sería 3 por 1, que es 3 por 6 séptimos más 2 tercios, y me da ese número. Y así con todos los demás números, ¿ya? El doble factorial, cuando es par, se multiplican los anteriores pares. Y cuando es impar, se multiplican los anteriores impares. Por ejemplo, el 10 sería 10 por 8 por 6 por 4 por 2. Y el doble factorial de 9, por ejemplo, sería 9 por 7 por 5 por 3 por 1. ¿Ya? Esa es la regla del doble factorial. Eso era un paréntesis. Ok. Luego que tenemos esto, encontramos los primeros dígitos de cada una de estas salidas. ¿Ya? De cada una de estas. Cada vez que evaluamos la función, encontramos el primer dígito. Y eso lo expresamos en binario. Luego, como siempre nos vamos a dar cuenta de que el máximo número va a ser el 9, porque una vez que llega a 9, por ejemplo, 90, 91 va a ser el 9, 92 va a ser el 9, 99 va a ser el 9, y si llega a 100, bueno, va a ser el 1, así que el máximo número va a ser 9, siempre de salida. Ya sabemos cuántos bits necesitamos a la salida. ¿Cuántos bits necesito para representar el 9? Bueno, pues 4. Entonces 4 va a ser el número de bits de la salida. Ahora todos estos bits acá, o sea, todos estos números binarios, los voy a representar con 4 bits, como se ve aquí.
porque yo ya sé que son 4 bits los que necesito para representar bien, para ir asociando bien este resultado. Y luego los voy a separar porque cada uno de esos bits son su propia función lógica. Esto se traduce directamente en 4 mapas de Carnot, ¿ya? Si tengo 4 bits a la salida, son 4 mapas de Carnot porque son 4 columnas que se relacionan directamente con 4 funciones lógicas. Esa sería la relación de la salida con los mapas de Carnot. Ahora la relación de las entradas con los mapas de Carnot viene con el tamaño y la salida, o sea, las entradas también se relacionan con el número de filas que va a tener. Ya como ya les dije, son 64 filas. Entonces, este sistema es bastante grande, la verdad, porque aquí tengo las 8 primeras combinaciones y aquí tengo las primeras 32 combinaciones. Me falta la otra mitad, o sea, hay que repetir esto 2 veces. Ya que entendieron el problema, que la verdad no importa mucho porque lo importante acá es resolver el mapa de Carnot. Voy a eliminar la parte decimal y voy a poner solamente la parte binaria, ¿ya? Y vamos a completar el resto de la tabla de verdad, que simplemente lo que se ve acá, que eso realmente sigue hacia abajo, pero lo puse hacia el lado porque no acá. Entonces, una vez encontrada la tabla de verdad, que lo más probable es que la que tengan en su ejercicio sea muy parecida a esta, igual de extensa, hay que ver los mapas de Carnot, ¿cierto? Ya le dije que son 4, pero vamos a ir viendo uno. Por ejemplo, considérese este mapa de Carnot, que va a ser el mapa para una entrada de 6 bits, que en este caso se separa en 3 bits, ¿cierto? Dos entradas de 3 bits, en la cual a la izquierda, en la columna, voy a poner los bits de X, X2, X1, X0, y en la fila superior voy a poner Y2, Y1, Y0. ¿Cómo se ordenan estos bits? Bueno, como siempre, ustedes parten de 000 y van cambiando un bit a la vez. Ya tiene que cambiar siempre uno entre cada cambio. Por ejemplo, partimos de 000, 001. Ahora voy a cambiar el del medio, 011. Y ahora voy a cambiar el último, ya, 010. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué no lo hago al revés? ¿Por qué no lo hago de otra forma? Porque yo, cuando llegue al cuarto valor, tengo que ser capaz de volver al inicio. Ya que en este caso es posible, obviamente cambiando solamente un bit. 010 puede ser 000 si cambio el bit de al medio. ¿Ya? Ahora, tomando en cuenta esa regla, así es como se continúa después. ¿Ya? En este caso, el bit más significativo, que es x2, aquí es 0 y aquí es 1, por lo tanto aquí no me queda otra que poner unos. Por lo tanto pongo 1, 1, 0, que sería la continuación de 0, 1, 0, que cambio al 1, ¿cierto? Y luego, aquí hay dos opciones para poder cambiar un bit. Podría poner aquí el que está puesto acá, que es 1, 1, 1, o podría poner 1, 0, 0, porque podría ir directamente de 1, 1, 0 a uno de estos dos valores, ¿cierto? Por eso vamos a comparar cuál es la opción que deberían escoger ustedes. Hagamos ese cambio. Ya, o sea, aquí poner el 1, 0, 0 que estaba acá abajo, y luego el 1, 1, 1, ponerlo aquí abajo. Ya fíjense que en los dos casos se cumple que voy cambiando un bit en cada cambio. Sin embargo, tienen que darse cuenta de que el mapa debe ser capaz de darse vuelta en sí mismo. Por lo tanto, desde este valor, que es el último, debería yo ser capaz de volver arriba, cambiando solamente un bit. Por lo tanto, por eso es que esto está mal, porque 1, 1, 1 no puede ser 0, 0, 0 cambiando un bit. Ya en cambio 1, 0, 0 sí lo puede, cambiando solamente el bit más significativo. Por eso es que ese orden no es arbitrario. Entonces, esa es la justificación de por qué se usa este orden, y es el orden que deben utilizar ustedes. Y dicho eso, ese orden también se ocupa también en la fila superior. Y vamos a ver un ejemplo para poder resolver el mapa de Carnot. Ya, porque estas son reglas que ustedes deben seguir. El mapa de Carnot de 6 bits, ya, de una entrada de 6 bits, se debe dividir en 4 cuadrantes, o en este caso en 4 mapas de Carnot pequeñitos, ya pequeños. En este caso los destaqué en color. Para hacerlo más fácil para usted de entender, voy a rellenar esto al azar, que dije que no lo iba a hacer, pero vamos olvidando un poco del problema. Y lo voy a rellenar al azar para generar situaciones convenientemente. Ya. Por ejemplo, aquí se puede ver que está relleno. Ya si les quedaría a usted quizá algún mapa no normal.
Y en este caso tenemos que ir agrupando ciertos subcubos. Sin embargo, aquí hay que hacerlo con consideraciones. Las reglas de este mapa, que es más grande que los que hemos visto hasta ahora, son estas, son simplemente dos. Tiene que haber potencia de 2 en los subcubos, en los implicantes, y eso ya lo sabían ustedes. Y entre cuadrantes debe haber un equilibrio. Ya de subcubos, de tamaño de subcubos. Hagamos el ejercicio porque así va a quedar mucho más claro. Por ejemplo, este subcubo de acá, sí se puede encerrar porque es una potencia de 2, ¿cierto? Es 2 a la 2. Y aparte está en un subcuadrante, por lo tanto está bien. Acá tenemos otro subcubo, que también está bien porque es potencia de 2 y está dentro de su cuadrante. Sin embargo, yo podría pensar, oye, pero yo podría juntar estos dos porque ambos son potencia de 2, por lo tanto los puedo juntar así, de esta forma. Y yo te diría, sí, tienes toda la razón. Pero ¿por qué se puede hacer realmente? Porque entre cuadrantes debe haber equilibrio, en este caso sí hay un equilibrio. Fíjense que aquí hay 4 componentes o 4 unos dentro de ese implicante y aquí también 4 unos dentro de ese implicante. Por lo tanto, eso me deja a mí juntarlos. No es que los pueda juntar porque sí. Por ejemplo, veamos ese. Aquí no hay otra opción más que esa, ¿cierto? Está ahí dentro de mi cuadrante y lo encierro. Veamos esta opción. ¿Qué les parece esa opción? Por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿saben qué? Yo puedo encerrar eso, pero yo te puedo decir, ¿estás cumpliendo con las dos consideraciones? Tiene que haber un equilibrio entre cada cuadrante. Aquí tenemos dos unos, ya dos componentes. Sería 2 a la 2, ¿cierto? O sea, 2 a la 1. Sin embargo, acá hay 6 unos. Y eso no es potencia de 2. O sea, estoy perdiendo las dos consideraciones. No hay un equilibrio entre cruce, entre cuadrantes. Y aparte aquí no hay una potencia de 2. O sea, en el lado rosado, por ejemplo, por decirte algo. Lo que hay que hacer es, lamentablemente para mí, reducirlo. Ya no, a pesar de que esto sea más conveniente, a la larga no lo es porque si ustedes lo dejan así, se van a dar cuenta que arriba desaparece todo. Fíjense, el bit Y2 desaparece aquí porque cambia, el Y1 desaparece aquí porque cambia y el Y0 desaparece acá porque igual cambia. O sea, no queda ninguna dependencia del segundo número y nosotros sabemos que eso es mentira porque el segundo número debe hacer algo. Ya porque acá aparecen unos y acá aparecen ceros, por lo tanto debe haber alguna implicancia de este número, el número Y. Entonces tiene que quedar así ya, siempre tiene que haber un equilibrio como este que está acá. Luego tenemos este subcubo, este implicante que está acá, que así como está bien, porque tiene un equilibrio. Fíjense que hay un elemento de cada subcuadrante, por lo tanto está perfecto. Sin embargo, alguien podría decir, oye, pero ¿por qué no unimos todo esto? Bueno, yo le diría que no, porque acá no tenemos equilibrio en nada. O sea, claro, aquí hay dos cuadrantes que tienen un componente, pero hay dos cuadrantes que tienen tres componentes. Por lo tanto, ya no hay un equilibrio. Y aparte, esto no es potencia de 2. Tres componentes. Ya. Hay que dejarlo como estaba, así estaba bien. Esa es la forma de hacerlo. Veamos este de acá. Este es el que quedó del subcubo grande que dijimos que no se podía, por lo tanto queda así. Y aquí hay dos opciones. Podemos encerrar todos estos unos porque quedan esos dos unos de ahí y estos dos unos de acá. Por lo tanto, lo podría hacer. Sin embargo, veamos este ejemplo que está mal hecho, obvio. Está mal hecho adrede. No se puede porque aquí tengo 3 1 y aquí tengo 1. Por lo tanto, podría correr todo esto para arriba. Y ahí dejando encerrado eso. Pero me faltaría encerrar esto. Por lo tanto, otra opción válida es encerrar eso que está ahí. ¿Ya? O el otro sería encerrar aquí. Y después encerrar acá. Sin embargo, ahí estaría añadiendo una suma más. ¿Ya? Sí, una suma más a la función de salida. Por lo tanto, estaría siendo más grande el todo. Entonces, eso sería la forma de hacerlo. Ven que las reglas son fáciles y solamente hay que tener en cuenta eso. Ya, el cruce entre cuadrantes. Una vez dicho eso, volvamos al ejercicio. Ay, aquí se me olvidaba ese. Ya. Que de hecho este está mal porque realmente lo puedo juntar con ese 1, ¿cierto? Así. Entonces, no es así, sino hay que juntarlo con ese porque eso sería lo correcto. Y ahora sí volvamos al ejercicio. Aquí tenemos la tabla de verdad que ustedes tienen que ir rellenando los mapas de Carnot. Veamos el mapa de Carnot de S0, ya que en este caso tenemos que este trocito de aquí es cuando X vale 0, por lo tanto es toda esta fila. Y las columnas son las que cambian, por lo tanto
todos esos unos se representan con, van a ir directamente escritos acá y los ceros, bueno, van ahí. Lo mismo para la segunda fila. Fíjense que el 001 es todo esto, porque aquí es 001 siempre, pero va a cambiar el de arriba, acá. Por lo tanto, aquí veo que es 1 y lo escribo aquí, de esa forma. Y los ceros los dejo, bueno, donde deben ir. Y así sucesivamente. Luego, esto es un mapa de Carnot de los 4 que tienen que hacer porque son 4 funciones de salida, 4 funciones lógicas, 4 bits de salida. Luego, finalmente, una vez que hagan eso, van a tener los 4 mapas de Carnot. Y no nos queda más que, bueno, resolverlos, ver qué es cuáles son los implicantes. Por ejemplo, en S3, yo lo que haría sería, por ejemplo, aquí tengo 4. O sea, una potencia de 2, ¿cierto? 2 a la 2, que es 4, por lo tanto puedo encerrarlo y aparte está en un cuadrante. Aquí también tengo otra potencia de 2 que está en un cuadrante. Y aquí estos son implicantes que ya no puedo hacer nada con ellos, ¿cierto? Quedan así. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí tengo este que está dentro de su cuadrante. Luego este se cruza con este que está abajo. Fíjense que está el equilibrio. Aquí también hay un equilibrio. Este está solamente en un cuadrante, está igual. Este hay un cruce, está en equilibrio. Aquí hay solamente uno. Aquí hay solamente dos que están en su cuadrante. Y eso sería respecto a eso. Respecto a ese mapa. Ahora el que está acá de nuevo. Este está en su cuadrante. Este se cruza con dos. Este se cruza con dos. Este está en su cuadrante. En su cuadrante se cruza pero hay equilibrio. Se cruza pero hay equilibrio. Está solito ese. Y aquí ellos están en su cuadrante. Y finalmente acá que ya hasta le puse colores porque fíjense que va creciendo el número de implicantes. Como no podemos reducir como lo hacíamos antes, tenemos que empezar a hacerlo más pequeño, ¿cierto? Los implicantes. Por lo tanto, este queda en su cuadrante, pero este es un subcubo grande que se cruza, pero está en equilibrio. Eso es lo importante. Este está en su cuadrante. Este está en dos cuadrantes, pero tiene equilibrio. Este tiene equilibrio y así. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre tienen que tener en cuenta eso, los cuadrantes. Fíjense que los cruces siempre son en equilibrio. Siempre hay el mismo número de unos a un lado que al otro. ¿Ya? Y no siempre tiene que ser a un lado. Porque acuérdense que al medio también se puede cruzar. Por ejemplo, si esto estuviera lleno de unos, bueno, yo podría hacer un cuadrado gigante acá. Un subcubo gigante siempre y cuando haya una misma cantidad de unos en cada cuadrante. Entonces, ¿qué es lo importante sacar de acá? Primero, ¿por qué este orden se da así? ¿Y por qué lo tienen que hacer siempre así? ¿Ya? Y ese orden se repite acá. Tiene que quedarse también con que el mapa tiene 4 submapas en él, o cuadrantes, por decirlo así. Que entre cruces de cuadrantes tiene que haber un equilibrio, ya para poder hacer los implicantes. Y que cada uno de estos implicantes representa un término en su función de salida. Acuérdense que aquí tienen que ver cuál es el que no cambia y escriben un término. Luego lo suman con el otro y escriben el término. Y al final van a tener, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Se dan cuenta? Van a tener todos esos términos. ¿Ya? El problema de estos mapas de Carnot tan grandes, que son de 6 bits, es que no entregan la función mínima. Ya, lamentablemente no entregan la función mínima como lo hacía el mapa de Carnot de menos bits. Ya, como el que han usado hasta ahora. Ustedes, cuando tengan la función lógica de salida, van a poder reducirla con el teorema de Morgan, álgebra de Boole, etc. Si ustedes quieren, no es necesario. Ya, no es necesario. Ustedes sacan las funciones lógicas de acá y esas son las que utilizan porque en la práctica va a funcionar igual, solamente va a ser una función más grande. Así que yo les recomiendo que si no conocen bien las leyes de Boole o el teorema de Morgan, no utilicen álgebra porque puede que eliminen alguna implicancia por ahí que la verdad no es tan fácil de ver. ¿Ya? Por lo tanto, yo lo que les recomiendo es hagan el mapa, vean estos cruces, háganlos bien. Obviamente hagan bien la tabla, ¿verdad? Y saquen directamente la función lógica de acá. ¿Ya? No reduzcan nada. Ese es mi consejo. No reduzcan nada porque pueden
cometer algún error y va a ser catastrófico. Entonces, esa es la importancia, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Cualquier duda la pueden consultar a mí, profe, obviamente. Pero siempre tienen ahí el correo mío para poder consultar. Y espero que le haya quedado claro y les sirva. Gracias.